Bien, estimados alumnos, vamos a ver el resumen de lo que es nuestra primera clase de patología, que era adaptaciones celulares y muerte celular, ¿correcto? Recordar las 4 adaptaciones celulares es muy importante. Cuando hablamos del aumento del tamaño de la célula, eso se denomina, recuerden, hipertrofia, ¿no? Por mayor demanda funcional o por mayor estímulo hormonal. Puede ser fisiológica o patológica, ¿no? Fisiológica, por ejemplo, en los deportistas, ¿no? Cuando el corazón se hipertrofia, ¿ya? O en el caso patológico, cuando hay una hipertensión arterial y el corazón se hipertrofia. Eso es una cardiopatía hipertensiva, eso es patológico, ¿verdad? La hiperplasia, aumento en el número de células, ¿correcto? Aumento en el número de células, y esto tiene que ver muchas veces con estímulo hormonal. ¿Estamos? Por ejemplo, en el embarazo, como crece el útero por hiperplasia, la glándula mamaria también en la pubertad crece por estímulo estrogénico, pero también puede ser patológico. Por ejemplo, la hiperplasia endometrial, ¿no? Que genera hemorragia uterina anormal. Luego tenemos la atrofia, que se produce por una reducción en el tamaño y la función de la célula. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no hay flujo sanguíneo, porque no hay buena inervación, porque esté en desuso. Esas son las causas que pueden generar atrofia, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la atrofia muscular, cuando uno se fractura y que no hace ejercicio, ¿no? Y queda postrado, hay atrofia muscular, o en los adultos mayores, ¿no? Por falta de actividad cerebral, la atrofia cerebral. Y luego la metaplasia. La metaplasia es un cambio de un tejido adulto por otro adulto, ¿correcto? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los fumadores, cómo el epitelio bronquial, ¿no? Cambia de un epitelio cilíndrico a un epitelio poliestratificado, plano, ¿ya? Eso en los fumadores. O en pacientes con enfermedad de reflujo, cuando hay reflujo ácido, recuérdate, ¿no? El esófago tiene epitelio poliestratificado, plano, y por el reflujo crónico ácido cambia a un epitelio monoestratificado cilíndrico. Eso tiene un nombre, se llama esófago de Barrett. Son las 4 entonces adaptaciones que tienes que acordarte. Muerte celular, 2 tipos. La necrosis, que es la muerte accidental, muerte patológica, y la apoptosis, que es la muerte programada, ¿no es cierto? La apoptosis. Entonces, la necrosis ocurre por daño celular agudo, una isquemia, una toxina, una infección, y se caracteriza porque hay inflamación, ¿correcto? Se desencadena un proceso inflamatorio, se pierde la integridad de la membrana, como podemos ver en este gráfico, ¿ya? Cuando hay una lesión en una célula normal, empieza a haber daño mitocondrial, daño en las membranas, y ya cuando la lesión es irreversible, se produce la necrosis, que se caracteriza por una rotura de las membranas. Se rompe la membrana plasmática, se rompe la membrana nuclear, ¿ya? Y miren cómo el núcleo también sufre alteraciones. 3 alteraciones en el núcleo que te tienes que acordar. La retracción del núcleo, que se llama pignosis, la fragmentación del núcleo, que se llama cariorrexis, y la disolución o desaparición del núcleo, que se llama cariólisis, ¿correcto? Ya está. Se forman también estos restos llamadas vainas de mielina, que son marcadores también de necrosis, y la inflamación que se produce, ¿no? Circundante a lo que viene a ser la necrosis, ¿ya? El proceso inflamatorio, ¿ya? Diferentes tipos de necrosis, acuérdate, coagulativa en isquemia de órganos sólidos. Típico ejemplo, infarto agudo de miocardio. Necrosis licuefactiva en infecciones bacterianas o micóticas, cuando se forman abscesos, o en el accidente cerebrovascular. Esta es una excepción. La isquemia del cerebro genera necrosis licuefactiva. En cambio, la isquemia de los demás órganos, corazón, riñón, vaso, es necrosis coagulativa. Ojo con ese dato. Necrosis gaseosa, tuberculosis, formación de granulomas con necrosis con calcium. Necrosis grasa, pancreatitis aguda. Necrosis gangrenosa, isquemia de miembros inferiores, donde se combina necrosis coagulativa y necrosis licuefactiva. Y necrosis fibrinoide en vasculitis, como la panarteritis nodosa,
o en la hipertensión maligna también. La apoptosis, muerte celular programada. En este caso hay muerte celular, pero que no se acompaña de inflamación. No hay inflamación, porque acá se activan vías. Hay dos vías que te debes acordar que activan la apoptosis. La vía intrínseca, también llamada mitocondrial, que es la más importante, y la vía extrínseca, que es mediada por receptores de muerte celular, que están en la membrana, ¿ya? O también llamada vía extrínseca. Entonces, cualquiera de las dos vías se pueden activar, pero la más importante es la vía mitocondrial o vía intrínseca, donde se libera al citoplasma el citocromo C. Luego este citocromo activa unas enzimas llamadas caspasas. Recuerden que la apoptosis es una muerte celular programada. Entonces se activan estas enzimas llamadas caspasas, ¿ya? En el caso de la vía mitocondrial es la caspasa 9. En el caso de la vía por receptores, la vía extrínseca, es la caspasa 8. Estas caspasas luego lo que hacen es justamente producir la muerte de la célula, ¿ya? Y miren, ¿qué se produce? Fragmentación de las células, se forman los cuerpos apoptóticos, pero no hay inflamación. Rápidamente esos cuerpos apoptóticos son fagocitados y no hay proceso inflamatorio. Esta fagocitosis se hace más eficiente porque los cuerpos apoptóticos van a exponer un residuo de fosfatidilcerina que hace que los fagocitos rápidamente degluten a los cuerpos apoptóticos. Entonces recuerda que no hay inflamación, se conserva la integridad de la membrana, solo que se va fragmentando, formando los cuerpos apoptóticos, ¿ya? Pero no hay daño en la integridad de la membrana, ¿ya? Se activa por daño en el ADN, acumulación de proteínas mal plegadas o señales de muerte celular que van a dar activación a lo que hemos dicho, la vía mitocondrial, que es la más importante, o vía intrínseca, o la vía mediada por receptores. Ambas vías activan a unas enzimas llamadas caspasas, acuérdate. Para diferenciar, miren este cuadro comparativo, la necrosis genera a nivel del tamaño de la célula una tumefacción, edema, porque hay, por falla de las bombas iónicas se acumula agua. En cambio, en la apoptosis hay retracción de la célula. En el núcleo de la necrosis, recuerda, pignosis, retracción del núcleo, cariorrexis, fragmentación del núcleo, cariólisis, desaparición, disolución del núcleo. En cambio, acá solo se fragmenta. Membrana plasmática, en la necrosis se rompe, se pierde la integridad, en cambio en la apoptosis está intacta. Contenido celular, digestión enzimática, puede salir a la célula y se acompaña de inflamación. En cambio, en la apoptosis está intacto el contenido celular, solo se fragmenta la célula en cuerpos apoptóticos. Y estos son deglutidos rápidos por los fagocitos y no hay inflamación. La necrosis siempre es patológica, siempre. En cambio, la apoptosis puede ser fisiológica para eliminar células, por ejemplo, en el estadio embrionario, hay bastantes apoptosis para eliminar rezagos u órganos que no tienen mayor utilidad, pero también puede ser patológica, ¿no? En casos de que se acumule daño en el ADN, ¿no? O donde se altere la homeostasis de las proteínas, también se puede dar de manera patológica. Otras vías de muerte celular, la necroptosis, que es combinación de necrosis más apoptosis, mediado por receptores de factor de necrosis tumoral y no se activan las caspasas. Esa es la diferencia con la apoptosis. La piroptosis, que es la muerte celular por inflamación. Esto lo vemos en infecciones, ¿ya? Acá se produce fiebre y hay muerte celular por inflamación. Se produce un complejo proteico llamado inflamasoma. La autofagia es un mecanismo de reciclaje celular. Es un mecanismo de supervivencia cuando la célula no encuentra los nutrientes adecuados. Entonces empieza a reciclarse. Degrada sus componentes en condiciones de estrés, cuando no hay nutrientes, por ejemplo, degrada sus componentes y los recicla, ¿no? Entonces, si es insuficiente, o sea, si no se adapta al final, termina muriendo la célula. Si sobrevive, entonces lo que hace es reciclar o utilizar, ¿no?, esos componentes que ha degradado.
Este mecanismo está relacionado muchas veces con cáncer, con isquemia, con enfermedades inflamatorias, neurodegenerativas, etc. El envejecimiento celular ocurre por diferentes causas. Acumulación de mutaciones en el ADN, por daño oxidativo, por especies reactivas de oxígeno. Senescencia replicativa, que es cuando los telómeros se acortan. Esto es muy importante. El extremo distal de los cromosomas se llaman telómeros. Cada vez que la célula se divide, el telómero se va cortando. Y cuando ya el telómero está muy cortito, ya la célula no se divide. Entonces entra en un estado quiescente, latente, que se llama senescencia replicativa. Entonces ya no puede dividirse, se queda ahí y empieza a envejecer. Disfunción proteica es otra causa también de envejecimiento cuando se acumulan proteínas mal plegadas. La inflamación crónica propia de adultos mayores, el agotamiento de las células madre, ¿no? Cuando las células madres se agotan. ¿Cómo evitamos el envejecimiento? Restricción calórica, porque eso reduce el daño oxidativo en el núcleo, mejora la homeostasis en la proteína, mejora la reparación celular. Muy importante la restricción calórica que contrarresta el envejecimiento. Y la activación de estas enzimas, las telomerasas. Las telomerasas lo que hacen es reparar el telómero, evitando que se vayan acortando, ¿ya? Y esta activación de telomerasas tiene que ver mucho con la terapia de célula madre o en la fisiopatología del cáncer también, ¿no? Porque cuando se activan demasiado hace que la célula se multiplique, ¿no? Siempre se esté dividiendo y eso a veces puede desencadenar en cáncer. Y finalmente los mecanismos de daño celular son varios. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión celular? Mecanismo por hipoxia-isquemia, ¿no? Cuando le llega menos oxígeno, menos flujo sanguíneo a la célula, hay disminución de la actividad mitocondrial, baja la producción de energía química, baja la producción de ATP, la célula entra en un fallo, se alteran las bombas iónicas y muerte celular. Daño por estrés oxidativo, por formación de radicales libres, por especies reactivas de oxígeno, que se producen en la mitocondria, en el núcleo, se producen estos radicales libres que dañan las membranas, que dañan las proteínas, que dañan el material genético, ¿no es cierto? Para contrarrestar esto tenemos diversos mecanismos, como enzimas como la peróxido dismutasa, la catalasa o la peróxido glutatión, que contrarrestan a estos radicales libres. Lesión por isquemia reperfusión. Cuando le llega menos flujo sanguíneo, ya hemos dicho, hipoxia isquemia, hay daño, ¿verdad? Pero cuando se restablece el flujo sanguíneo, o sea, la reperfusión, también genera daño, porque aumenta la formación de radicales libres, inflamación, cuando se restaura el flujo sanguíneo, activa el complemento. Entonces, todo eso también genera daño por reperfusión. Daño por toxinas, ¿no? De manera directa o indirecta, hay daño mitocondrial, hay alteraciones metabólicas. Estrés del retículo endoplasmático, esto es por acúmulo de proteínas mal plegadas. Eso lo vemos en la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson, en la fibrosis quística. Acúmulo de proteínas mal plegadas hace que el retículo endoplasmático se estrese y al final activa lo que es los mecanismos de muerte celular programada, haciendo la apoptosis. Otro mecanismo de daño celular, daño del ADN, por mutaciones, etc. Y esto lo vemos en cáncer. Y la inflamación es otro mecanismo de lesión celular. El exceso de leucocitos, de citoquinas proinflamatorias, llevan al daño tisular crónico. Muchas gracias por su atención.